¿Qué tal, queridos amigos? Para los que no me conocen, les saluda el ingeniero Berbesí y en esta oportunidad les quiero enseñar a cómo revisar un televisor en el caso de que ni siquiera encienda la luz de standby. La primera prueba que vamos a hacer es conectar este televisor a la tensión de la red y observar que el LED de standby ni siquiera enciende. Esto nos indica que tenemos un fallo en este televisor, el cual ni siquiera enciende la luz de standby. Lo que les voy a enseñar a continuación es saber diagnosticar o detectar en qué etapa de funcionamiento se encuentra el fallo. Entonces lo que vamos a hacer es desconectamos el equipo de la red y vamos a desarmar el mismo. Cabe señalar que este es un televisor de la marca Panasonic, el modelo es TC-32LX85X. Si ustedes observan, este es un televisor un poco viejo, un televisor LCD. Y aquí tenemos lo que es fuente de alimentación, aquí tenemos tarjeta main, aquí debajo de esta lámina se encuentra lo que es la tarjeta TCON y aquí en este otro lado tenemos lo que es la tarjeta inverter, que es la tarjeta encargada de encender lo que es las lámparas de iluminación backlight. Entonces, cuando se nos presenta este tipo de fallo, que ni siquiera da lo que es la tensión de standby, es decir, ni siquiera prende el LED, lo primero que nosotros debemos hacer es garantizar que la fuente de alimentación esté operando al 100%. Entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestro televisor a la tensión de la red y lo que vamos a hacer es verificar los diferentes niveles de tensión en los puntos de salida de la fuente. Este es un video tutorial más que todo dedicado para aquellas personas que quieren saber en qué parte de funcionamiento se encuentra el fallo y entonces queremos diagnosticar o saber en qué parte de las tarjetas se encuentra este problema. En este caso, pues para esto es indispensable tener un multímetro y simplemente lo que vamos es a verificar con respecto a tierra, es decir, con respecto al chasis, vamos a verificar pin a pin para ver dónde tenemos tensión. Ok, una vez que tenemos el televisor conectado a la tensión de la red con respecto a tierra, es decir, con respecto al chasis, vamos a empezar a medir pin a pin. Observe que aquí tenemos el 1, el 2, hasta el momento no tenemos voltaje, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10, 11 y el 12. Observe que el 12 nos da 1.287 volts. Es decir, que ahí tenemos un voltaje en el pin 12. Lo demás no hay nada. Seguimos midiendo. En el 13 no hay nada. 14 tampoco tenemos nada. 15 no hay nada. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Es decir, que el único que nos está dando un voltaje es el pin número 12. Vamos a desconectar este pin, este conector sobre la tarjeta main y vamos a medir nuevamente el 12 a ver qué nivel de tensión tenemos. Entonces contamos 1, tampoco hay nada. Vamos a medir inmediatamente el 12, 1, 2, 3. Observen que en el 12 tenemos 4.76 volts. Es decir, que ese debería ser la tensión de standby. Y cuando lo conectamos a la tarjeta main, esa tensión se cae. Esto nos indica que hay un problema en la tarjeta main, ya que estas tarjetas operan de la siguiente manera. Primero tenemos lo que es la tensión de alimentación. Sin encender el televisor, él da lo que es una tensión de standby. Esa tensión de standby alimenta lo que es la tarjeta main. La tarjeta main verifica diferentes etapas de funcionamiento y alimenta ciertos subfuentes que utilizan conversores de DC. Y a su vez retorna algunas señales para que arranque lo que es parte de la fuente PFC y solamente quede dar la orden de arranque para que funcione completamente la fuente y arranque el televisor. Entonces en este caso ni siquiera está retornando lo que es la señal de standby para que nos indique en el LED de que tenemos por lo menos tensión de alimentación hacia la tarjeta main. Como pudimos ver, tenemos tensión en lo que es la tensión de standby, pero queremos garantizar que el fallo está aquí. Entonces vamos a hacer lo que se conoce como arranque forzado, que es arrancar la fuente manualmente para verificar que dé todos los voltajes que tiene que dar la fuente.
Si la fuente nos arranca y da todos los niveles de tensión que debería dar, es decir que el fallo pudiera estar aquí, entonces vamos a descargar el manual de servicios de este televisor y verificar los diferentes niveles de tensión al momento de hacer el arranque forzado. Por cierto, si has llegado a este video tutorial y te interesa cómo hacer el arranque forzado, te invito a que veas el video de activación manual de fuentes de TV de última generación. Ahí les enseño a cómo hacer el arranque forzado en diferentes fuentes de diferentes marcas. Como ustedes pueden apreciar, aquí tengo el manual de servicio del equipo y lo que vamos a hacer es observar los pines de salida de la tensión de alimentación de las diferentes salidas. Si alguno desea obtener este manual, en su comentario deje su correo electrónico para enviarle esta información. Bueno, vamos a buscar rápidamente lo que es el conector de las tensiones de salida de la fuente de alimentación para ver qué pines tenemos que conectar para poder hacer lo que es el arranque forzado. Si ustedes observan, aquí tenemos el pin de salida, los pines de salida de la fuente de alimentación. Aquí tenemos una fuente de 12, aquí es los 12 volts del panel. Aquí tenemos una señal de sub-ohm. Aquí tenemos BT 30 volt, main ohm, bueno, así sucesivamente tenemos las demás señales y vamos a ver quién tenemos que jumpear nosotros para que la fuente arranque. Observen, nosotros nos daba tensión de standby en el pin número 12, nos daba una tensión de 4 puntos y pico, aquí nos indica que debería ser de 5 volts, bueno, es aproximadamente 5 volts, entonces vamos a ver quién tenemos que conectar para que nuestra fuente arranque. Es decir, que nosotros deberíamos conectar lo que es la tensión de standby con la señal sub-ohm. Es decir, esta señal debería ser para que arranque el televisor. Es decir, que esta señal debería ser la señal de power on. Si yo coloco una resistencia de 1K entre power on y standby, debería arrancar y darme lo que es la tensión de 12, la tensión de 5. Habría que ver esta señal de 30 y nos faltaría activar lo que es la tensión de 24 volts para alimentar la tarjeta. Entonces nada, vamos a primero que nada arrancar lo que es la fuente de standby con sub-on y vamos a medir los diferentes niveles de tensión. Y una vez que arranque, por último, vamos a encender el panel para que seguramente nos dé los 12 volts. Entonces en el primer arranque, este voltaje no debería estar presente. Debería tener todas las tensiones de salida menos este voltaje. Y cuando activemos la señal de panel VCC on, que la vamos a activar con una resistencia de 1K a standby, debería haber presente estos 12 volts. Entonces vamos a hacer esas conexiones y si tenemos todos esos voltajes, quiere decir que la fuente está 100% operativa. Entonces vamos a trabajar solamente con la fuente. Aquí tengo el cablecito que voy a colocar. Tengo dos resistencias de 1K y solamente por un pequeño instante vamos a activar lo que es gran parte de la fuente, es decir, para que tengamos la tensión de los 12 y 5 volts. Vamos a conectar este cable a 5 volts y esto a la señal de power on. Entonces vamos a conectar al pin número 12. Y el otro pin al número 9. Este no lo vamos a conectar por un instante. Ok, una vez que hemos colocado la señal de power on, vamos a medir las diferentes tensiones de salida y he colocado un cablecito directo a la señal de tierra para poder medir más cómodo. Entonces vamos a conectar la fuente de la tensión de la red y midamos los diferentes niveles de tensión. Recuerde que el panel, la señal de panel 12 volts, no debería estar presente ya que no he activado esa parte, pero vamos a medir lo que es la señal de DTV 12 volts. Observen que ya tenemos los 12 volts, es decir que esta parte está trabajando. Vamos a medir ahora lo que es la señal de 9 volts. Observen que en el pin 16 y 17 deberíamos tener lo que son los 12 volts. Observen, perdón, los 9 volts. Observen que tenemos los 9 volts presentes, es decir que esa parte está trabajando. Y ahora vamos a medir lo que es la fuente de 5 volts. La fuente de 5 volts
volt es el pin número 13 y 14. Observen que tenemos los 5 volt. Y vamos a medir la tensión de alimentación de la parte de audio, que debería ser 15 volt y tenemos 14.3. Bueno, aquí no hay ningún problema. Esto nos indica que la fuente está arrancando. Faltaría medir la señal de 12 volt y la señal de 24 volt. Observen que la señal de 24 volt está presente. Entonces nos faltaría medir solamente la señal del panel, que serían los 12 volts. Para eso, pues vamos a colocar ahora esta resistencia. Pero primero desconectar lo que es la fuente de la tensión de la red. Y vamos a soldar ese punto. Vamos a soldar la otra resistencia en el pin número 8 para activar lo que es esa fuente. Observen que una vez que hemos soldado ese pin, vamos a medir ahora ese voltaje. Observen que ya tenemos el voltaje. Es decir, con esta prueba pudimos corroborar que la fuente está 100% operativa y que el fallo está en la tarjeta main. Una de las fallas que siempre confunde es esta, ya que en algunos casos lo primero que uno se le puede ocurrir es que el fallo está en la fuente, ya que ni siquiera enciende la luz de standby. Pero esa luz de standby depende también de la tarjeta main. Entonces con esta prueba ya descartamos que la fuente no es la del problema, sino el problema se concentraría más que todo en la tarjeta main. Para ello pues vamos a hacer diferentes pruebas y verifiquemos qué está pasando en la tarjeta main. Vamos nuevamente a revisar el manual de servicio para ver cómo trabaja lo que es la tensión de standby sobre la tarjeta main. Si ustedes observan, aquí viene este voltaje, esta señal aquí, y esta es la señal de standby. Viene por aquí, vamos a rastrearla hacia dónde va. Viene aquí. Y observen que con esta tensión de standby va a dos conversores de CDC, que es el IC7005, para dar lo que es el voltaje de 1.8 en standby sobre la tarjeta main, y el IC7006, que genera los 3.3 volt. Ambos voltajes van a este chip. Es decir que la prueba que pienso hacer es desamblar cada uno de los chips para ver si se mantienen los 5 volt aproximadamente. Entonces, como primera prueba vamos a deshabilitar la alimentación o deshabilitar este chip para que tengamos los 3.3 volt, para obtener, los 5 volts. Si este voltaje se mantiene un poco, es decir, no se cae a 1.2, que era lo que nos estaba haciendo en la prueba que hicimos en un primer momento, quiere decir que el fallo está de aquí en adelante. Entonces, bueno, ya sabemos o sospechamos que el fallo está en la tarjeta main, pero quiero ver qué nivel de voltaje es el que está fallando, si es el de 3.3 o 1.8. Entonces vamos a hacer las pruebas deshabilitando cada chip para ver dónde es que se cae. Aquí tenemos la tarjeta main y el chip que vamos a deshabilitar es el IC7006, este chip que ustedes pueden apreciar, que este es un conversor de CDC que convierte los 5 volts de standby a los 3.3 volts. Vamos a sacar este chip para ver si el voltaje de standby se mantiene o se cae a 1.2. Entonces, bueno, vamos a sacar el mismo. Y entonces vamos a conectar ahora la tarjeta main con la fuente de alimentación para hacer unas pruebas. Ok, ya con la fuente de 3.3 habilitada, vamos a conectar nuestra fuente a la red y vamos a medir la fuente de standby. Esa fuente debería dar lo que son aproximadamente 5 volts. Antes nos daba, cuando conectamos la fuente en el televisor, daba 1.2 aproximadamente, y observen que por lo menos ya incrementó a 3.77. Sin embargo, sigue estando baja, pero bueno, a veces ella tiene que regular por medio de esta tarjeta. Pero ya con esta prueba sé que el fallo está en la tarjeta main, no hay duda. Entonces siempre es un poco difícil saber el chip que está fallando y reemplazarlo, ya que los mismos pues son un poco difíciles de adquirir, y en estos casos es mejor adquirir la tarjeta.
Bueno, ya con esto, pues lo que les quería demostrar es que el fallo se encuentra en la tarjeta main y la fuente está 100% operativa, porque como les comentaba, este tipo de fallos suele confundir un poco, porque en algunos casos uno piensa que la falla principal es la fuente de poder y resulta que en este caso no lo es. Entonces, bueno, esto es un video tutorial más que todo dedicado a aquellas personas que desean saber o revisar su equipo. En este caso, el ejemplo lo hice con un televisor, pero básicamente esto es lo que uno debería hacer. Bueno, esto ha sido todo por los momentos. Espero que esta información les sea de gran utilidad. No se les olvide suscribirse al canal, compartir este video y los espero en un próximo video tutorial. Hasta la próxima.